Tengo que ponerme un recordatorio, sí. Óxido cúprico, gracias. Óxido cúprico. Ustedes siempre háganme recordar porque por ahí lo grabo y a veces me olvido de poner el grabar. Óxido Néstor, cúprico. una cosa. Sí. Una cosa antes de que sigas explicando. Hay gente en sala de espera. Pablo y Tato. Bien. Entonces, óxido cúprico, muy bien. ¿Por qué cúprico? Bueno, porque el número de oxidación del cobre es el más grande. Terminación ICO. ¿Y cómo se nombraría este compuesto según nomenclatura de stock? Óxido de cobre 1. No, de cobre 1 no. De cobre 2. De cobre 2, muy Eso. bien. Recuerden que el número de oxidación en romanos es el de el metal, el cobre. Óxido de cobre 2. Bien. Vamos a otro tipo de compuesto. Supongamos que tenemos el hidrógeno y el bromo. ¿Qué tipo de compuesto es ese? ¿Es un óxido? No, No, porque no tiene oxígeno. ¿Es un oxoácido? tampoco. No. Tampoco. ¿Es un hidróxido? Sí. ¿Es un hidróxido? Escuchá la palabra hidróxido. ¿Tiene oxígeno? No, es un Bien. hidrácido. Es un hidrácido, muy bien. Es un hidrácido. Es un hidrácido. Es un hidrácido. Bien. Luego lo que tienen que hacer es poner los números de oxidación, que el hidrógeno es +1, y el bromo va a tener número de oxidación, ¿cuánto? 1. -1. Menos 1, muy bien, -1. Excelente. Bien. Entonces tenemos el bromo. Vamos a la tabla periódica y vamos a encontrar que tiene -1, +1, +3, +5, +7. Estamos trabajando con el negativo. ¿Se acuerdan que los hidrácidos, tienen dos maneras de nombrarse? En forma de gas y en forma de solución acuosa. Si el prefijo del bromo es brom, ¿cuál sería el nombre que tendría el hidrácido que forma el bromo en forma de gas y cuál sería el nombre en solución acuosa? Bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, y el otro ácido, Bromhídrico, ¿cómo es? sí señor, ácido bromhídrico, ácido bromhídrico. Excelente, bien. Vamos a uno más. ¿Qué tipo de compuesto es el que dibujé en verde? Escribí en verde, perdón. Hidróxido. Hidróxido, muy bien. Hidróxido. Hidróxido, excelente. Hidróxido. Díganme qué número de oxidación va a tener el níquel en la tabla periódica. +2 y +3. +2 y +3. ¿Y se acuerdan que yo les dije que el hidróxido, el 3 que tiene el oxidrilo, viene de acá arriba? ¿Sí? Entonces tenemos que está trabajando con el más grande. Si el prefijo del níquel es níquel,
¿Cómo se va a llamar en nomenclatura tradicional o clásica? Hidróxido. Hidróxido niquélico. Sí, señor, hidróxido niquélico. Y en stock, hidróxido De De níquel. níquel. De níquel 12. 3. 3. de níquel 3. De níquel 3. Muy bien. Bien. Último de repaso. Voy a borrar esto. Supongamos que tenemos yodo, oxígeno, y acá vamos a tener un 5 y acá vamos a tener un 2. ¿Qué tipo de compuesto es ese? Óxido covalente. Óxido covalente. Es óxido porque tiene oxígeno. Y el yodo es un no metal. Bueno, sabemos que el oxígeno es no metal, por lo tanto, esto va a ser un óxido covalente. Óxido covalente, muy bien. El yodo, ¿qué número de oxidación va a tener? 5. Más 5. Eso, más 5. Y este menos 2. Bien. Y recordemos que si vamos a la tabla periódica, el yodo es igual que el bromo. Tiene menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Y estamos trabajando con el 5. Y el yodo puede ser yod o puede ser yod. Cualquiera de los dos prefijos sirven para nombrar el yodo. ¿Cómo se llamarían tradicional o clásica? ¿Óxido? Iódico. Cuidado con... ¿Cómo? Iódico. Iódico, muy bien. ¿Por qué no periódico? Porque ese es para el séptimo, cuando tiene Para el 7. 7, para el 7. Iódico, muy bien. Y si tuviéramos que nombrarlo en stock, óxido, Iódico 5. De yodo Yodo 5. 5. Óxido de de yodo yodo, 5. de yodo 5. Bien, espectacular. Bueno, como verán, no practiqué nada de oxoácidos, porque nos faltaba terminar el tema de oxoácidos. Seguimos con oxoácidos un cachitito acá. El azufre tiene número de oxidación, menos 2, nosotros vamos a usar más 4 y más 6. No vamos a usar el más 2, acuérdense. Así que si tiene la tabla periódica con lapicito tachen el más 2 porque ese no lo voy a usar. Entonces, recordemos Néstor, que ¿no lo vamos a usar? positivos, Perdón, ¿no lo porque vamos a son usar muy nosotros? poquitos ¿O no compuestos. existe, tipo, no lo vamos a usar en la facu o no sé? No, existir existen, pero ¿sabés qué? Se usa más que nada para la parte de compuestos orgánicos, el más 2. Ok. ¿Entendés? Y hay Sí. alguno, por ahí son re poquitos los contados con números más 2. Nosotros Claro. como trabajamos con inorgánicos, la mayoría van a estar con más 4 y más 6, la gran mayoría, ¿sí? ¿Está? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que trabajar con más 4 y con más 6. Quiere decir que vamos a tener hidrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, más 1 el hidrógeno, más 4 el azufre, menos 2, más 6, más 1. Y observemos, tengo 1 más 4, 5 positivos. Y tengo 2 negativos. Positivos es número impar. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es, al 1 lo voy a tener que multiplicar por 2. ¿Y cómo lo hago multiplicando por 2? Poniendo un 2 ahí. Como tengo un número impar, lo tengo que volver par multiplicando por 2 el más 1.
Y ahí tendría 6. Y como tengo 2 negativos, pongo un 3 ahí. Lo mismo abajo, tengo 1 más 6, 7. Le pongo un 2, me queda 8. Por lo tanto voy a poner un 4. Un 4 ahí, ¿sí? Bien. ¿Cómo se nombraría esto? Ácido son los dos. Ácido. El prefijo del azufre, sulfur. Por lo tanto, esto va a ser sulfur, sulfur, oso e ico. Sulfuroso, sulfúrico. Y en nomenclatura de stock, recordemos que se usa el prefijo del no metal, pero nada más que en el prefijo de stock van a usar sulf. Sulf. La terminación ato, ato, ato. El número de oxidación del azufre, 4, 6, de hidrógeno, de hidrógeno. Sulfato 4 de hidrógeno, sulfato 6 de hidrógeno. El azufre es el único que tiene este problemita con el prefijo. Para tradicional o clásica es sulfur y para stock es sulf. Les voy a dar una reglita, ¿por qué? Porque los ácidos del fósforo, los oxoácidos del fósforo tienen algo muy especial y ya van a ver por qué se las doy. Cuando ustedes tienen el no metal con números positivos impares, el hidrógeno va a llevar un 1. El hidrógeno del ácido va a llevar un 1. Cuando el no metal tiene números positivos de oxidación pares, el hidrógeno va a tener un 2. Observen que el azufre tenía 4 y 6, son números pares. Anteriormente habíamos hecho el nitrógeno que tenía más 3 y más 5, eran números impares, y le habíamos puesto un hidrógeno 1. Y acá viene la historia. Fósforo. Fósforo. El fósforo van a tener que ponerle hidrógeno 3. Es una reglita. Si bien el fósforo tiene números impares como el nitrógeno, porque está en el mismo grupo, el fósforo va a tener menos 3, más 3 y más 5. Pero la regla para el fósforo es que el hidrógeno es 3. ¿Ok? Entonces, si hacemos los oxoácidos del fósforo, vamos a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno, hidrógeno, fósforo, oxígeno, más 1, más 3, más menos 2, más 1, más 5, menos 2. Ya saben que van a tener que poner un 3 acá.
ya saben que van a tener que poner un 3 ahí. Entonces, ¿qué número van a tener que poner en el oxígeno? ¿Cómo, perdón, esto puedes repetir? ¿Qué número 8, tenemos ¿no que sería? poner? 4. Abajo cuál? 4. El de Abajo abajo, 4, sí. ¿y el de arriba? 2. 3. Un Ah, no. 3. Sí, un 3, exactamente. Si el prefijo del fósforo es fósforo, para tradicional o clásica, y fósforo para stock, ¿cuál sería el nombre del primero que tengo arriba? Ácido Fosfórico. ese es el de abajo. Ico termina con el número de Fosforoso. oxidación más grande, fosfórico. Fosfórico. Ese es el más grande. ¿Y el más chico? Fosforoso, algo Fosfórico. así. Fosforoso. 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 Luego, ¿cómo se llamará en tradicional o clásica? Fosfato 3, fosfato 5. Fosfato 3 y fosfato 5 ¿de qué? De hidrógeno. De hidrógeno, muy bien. De hidrógeno. Fosfato 3 y fosfato 5. Bien, paro un segundito. Ácido sulfúrico, compuesto fundamental en la química. Ácido sulfúrico. Este compuesto se usa para un montón de cuestiones, ¿sí? Industriales. Ácido fosfórico. Este compuesto también se usa mucho. Por ejemplo, para darle el pH a las gaseosas. Se le agrega ácido fosfórico para que la gaseosa sea ácida, ¿sí? Así que son compuestos muy importantes en la fabricación de cosas, de materiales. Otra cuestión. Salió una noticia, ya que nos viene fantástico, salió una noticia hace muy poquito, en estos días, que la borraron de internet y al otro día la volvieron a publicar porque todo el mundo se quejó. Lo de Venus, exactamente, muy bien, muy bien. Que dicen que en la atmósfera hay fosfina. Fosfina. La fosfina en realidad es el ácido De descomposición. Es el fosfuro de hidrógeno. Es fosfuro de hidrógeno. Pregunto, ¿qué tipo de compuesto sería la fosfina? ¿Sería un oxoácido o sería un hidrácido? ¿Puedo repetir la pregunta, Néstor? Vuelvo a repetir, ¿es un hidrácido o un oxoácido? Fíjense que Un hidrácido. es un hidrácido, por lo tanto va a tener hidrógeno y fósforo. ¿Sí? Si buscan en la tabla periódica, el fósforo también tiene -3, lo escribí acá. Tiene -3, por lo tanto, esto va a ser -3 más 1, 3. Esa es la fórmula de la fosfina. Dicen, yo de esto no conozco mucho, dicen que la formación de la fosfina se debe a que debe haber muchos compuestos, debe haber muchos seres vivos que, recuerden que en el ADN nosotros lo que tenemos es fósforo, ¿sí? Hay moléculas de fósforo, los nucleidos que forman el ADN están formados por fósforo. Pero, Néstor, ¿no era que la fosfina salía de las descomposiciones? Bueno, exactamente, la descomposición de compuestos orgánicos. Claro. ¿Entendés? Entonces, Se agregaría.
se supone que hay vida, se supone que hay vida. ¿Vida cómo? No lo sé, desconozco, ¿sí? Pero bueno, ya están diciendo, bueno, que en Venus hay vida. ¿Por qué? Porque descubrieron este compuesto. Cuando yo leí la noticia dije, a estos muchachos les voy a preguntar y vamos a escribir la fórmula de la fosfina. Nos vino como anillo al dedo. Bien, perfecto. Hasta acá sería todo lo de compuestos, hasta acá lo de compuestos menos sales, ¿sí? Menos las sales. Las sales dentro de una semana. Lo que yo quiero empezar en el día de hoy es a ver un poquitito de magnitudes atómico-moleculares. Por lo menos darle las definiciones, algunas definiciones básicas que van a necesitar ustedes. Ustedes saben que medir implica comparar. ¿Comparar qué? Comparar una medida, algo que querés medir, con una unidad patrón. Es decir, por ejemplo, si vos tenés algo que mide 3 metros, vos lo que estás haciendo en realidad es comparar 3 veces un metro. Al metro lo llamamos unidad patrón. Unidad patrón. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todos los cálculos que nosotros vamos a hacer tienen una unidad patrón. La unidad patrón la unidad se llama magnitudes atómico-moleculares, lo que vamos a estudiar, magnitudes atómico-moleculares. Y la unidad patrón es la unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica, más conocida como UMA. La unidad de masa atómica es, por definición, la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono del isótopo 12. El símbolo sería una UMA es igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 6, número atómico, 12, número másico. A ver, ¿por qué eligieron el átomo de carbono? Primero, el átomo de carbono es un átomo sólido. No es lo mismo medir la masa de un gas, de un líquido, que de un sólido, ¿sí? Inicialmente se quiso hacer con el hidrógeno. El hidrógeno es un gas, es inflamable, así que olvídate, se lo sacó de lado. Luego se quiso probar con el oxígeno históricamente, pero también el oxígeno es un gas, y medir un gas, la masa es muy complicado. Se lo quitó de lado. 1961 se terminó eligiendo el átomo de carbono. Y se eligió el carbono 12, ¿por qué? Porque en la naturaleza el átomo de carbono aparece como 6, 12, 6, 13, 6, 14. Todos estos son isótopos. Isótopos eran los átomos que tenían igual número atómico y diferente número másico. Este es recontra inestable. Este también. Entonces, ¿cuál eligieron? Eligieron el más estable en la naturaleza, que es el carbono 12. ¿Sí? Entonces, dijeron, bueno, a ver,
nosotros tenemos que elegir una unidad. La unidad la vamos a elegir definiéndola de esta manera. Ahora, ¿por qué eligieron esto? Porque una unidad de masa atómica va a ser equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y si ustedes observan, este numerito es un número muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que tienen por regla los científicos? Che, si tenemos un número muy grande o un número muy chiquitito, por la potencia estamos hablando, tenemos que acortarlo, hacerlo mensurable, medible con una unidad. Entonces, reemplazaron este numerito por una UMA. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, 12, y es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Después vamos a ver, dentro de muy poquitos minutos, vamos a ver qué representa esto. Porque esto representa algo. ¿Sí? Bien, eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Luego, lo que van a tener que saber es masa atómica relativa. Masa atómica relativa, que se simboliza con la letra A y la R minúscula. La definición de masa atómica relativa tiene dos definiciones. Yo le voy a dar la más simple. Indica la cantidad de veces que un átomo de cualquier elemento es mayor que la UMA. Indica la cantidad de veces que un átomo de cualquier elemento es mayor que la UMA. Y ustedes van a ir a la tablita periódica, y van a tener el número atómico, van a tener el símbolo del elemento, el nombre del elemento, y la mayoría de las veces, debajo del nombre hay un número. ¿Me podrían decir cuál es el número que tienen del hidrógeno? 2,1. No. Debajo del hidrógeno 2,1, ese es el número de la electronegatividad. ¿No tenés por ahí? Arriba dice 1,0079. 1,0079. Bien, esto que está acá es la masa atómica relativa del hidrógeno. ¿Sí? O sea, 1,0079. UMA. El tema es el siguiente. Nosotros no vamos a trabajar con todos esos números porque nosotros no vamos a hacer química analítica. Nosotros vamos a hacer cálculos lo más cercano posible. Así que a ustedes, este número, ¿les suena mejor a qué número? 1,0079. Si ustedes tuvieran que redondear eso, ¿a qué lo redondearían? Ah, 1,01. A 1,01. Pero a ver, 1,01 en UMAS no te va a representar nada, ¿entendés? El 0,1. Entonces, ¿a qué número lo vas a redondear? 1. A 1, exactamente. Para nosotros esto va a ser aproximadamente una UMA. Una UMA, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que va a representar esto? Esto va a representar la masa de un átomo de hidrógeno en UMA. Eso es lo que va a representar.
Y nosotros sabemos que una UMA es 1,66, una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, ¿qué va a representar eso? La masa. Esto va a ser la masa de un átomo de hidrógeno en gramos. Una UMA para nosotros va a representar la masa de un átomo de hidrógeno y 1,66 por 10 a la menos 24 gramos va a representar la masa de un átomo de hidrógeno en gramos. Fundamental entender que esta es la masa de un átomo. Cuando yo hablo de masa atómica relativa, estoy hablando de una partícula. Cuidado, ¿sí? Cuando se habla de masa relativa, es de una partícula. Después vamos a ver, cuando tenemos muchísimas más partículas, cómo se las nombra. Está fundamental entender eso. Bien, de tarea les voy a dejar. Van a tener la guía de nomenclatura hasta donde está, y van a tener para la próxima clase, necesito que busquen en la tabla periódica la masa atómica relativa de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de sodio, de azufre, de calcio, de aluminio, de cloro, de hierro y de cobre. Necesito que busquen en la tabla periódica solamente el número completo, después vamos a ver cómo lo redondeamos, ¿sí? Les voy a enseñar cómo redondearlos, vamos a ver qué significa cada cosa y vamos a avanzar más con el tema de magnitudes atómico-moleculares, cosa que el día viernes ya tengamos completito todas las definiciones que necesitemos y podamos empezar a hacer ejercicios, ¿ok? Así que bueno, nos vemos el día lunes. Yo lo que voy a hacer es grabar un videíto. Voy a grabar un videíto, ustedes véanlo, igual lo repasamos el día viernes al tema, quédense tranquilos, no es que los voy a tirar así a la marchanta, lo repasamos, podemos practicar algunos ejercicios y vamos avanzando, así podemos la otra semana ver la parte de sales y ya completamos nomenclatura y seguimos con esto, ¿ok? Nos vemos el viernes que viene, chicos. Les mando un beso grande y los que quieran quedarse, se quedan para Néstor, hacer preguntas. una duda, ¿ya Sí, Dale, subiste, Néstor. ya subiste Pará. la guía? Gracias, Néstor, ¿Ya subí- abrazo. Para, subiste déjenme, Germán, te escucho. ¿Ya subiste la guía esa de nomenclatura? Hoy la subo, Ok. hoy la subo. Te comento, vas a tener nomenclatura, o sea, vas a tener fórmula-nombre, nombre-fórmula, y en algunas les voy a pedir, sobre todo de los más importantes que yo considero importante, te voy a pedir que escribas el nombre, la formulita, y que escribas la estructura de Lewis, lo de uniones. Los más importantes, yo no te voy a pedir que me escribas la fórmula, la estructura de Lewis, por ejemplo, del óxido perclórico. No me interesa eso. Yo, por ejemplo, te voy a pedir, escribime la fórmula del ácido sulfúrico y escribí la estructura de Lewis. ¿Se entiende? Y determina Ok. la cantidad de uniones interatómicas y por ahí pregunto, ¿qué tipo de uniones intermoleculares tiene? Cositas así, como para ir uniendo los temas. ¿Está bien? Cualquier duda, me mandan un mail a mi mail, porque así me llega bien, rápido, y yo puedo contestar rápido. Creo que todos lo tienen a mi mail. Por favor, háganlo, porque así respondo rápido. Les mando un beso grande. Que se quedan los que quieren quedarse. Abrazo, Dale, Néstor. Néstor, gracias. Chao, Néstor. Un Abrazo. beso, chao, hasta luego, chicos. Buen fin de semana. Néstor, Sí, decime, campeón. es la pregunta de un ejercicio que, no sé, me fue muy difícil, no pude resolverlo. Decime. A ver. ¿De qué guía es?
De la guía de nomenclatura, si no me equivoco. Nomenclatura, pará. No, es la de fuerzas de atracción entre partículas y propiedades físicas de las sustancias. A ver, decime. Ahí te digo. Un átomo del elemento nitrógeno forma oxoaniones monovalentes. Escriban. A. La fórmula del oxoanión que posee geometría triangular. B. La estructura de Lewis del oxoanión cuyo ángulo de enlace sea menor que 120. Y C. La fórmula del oxosal que forma el anión del punto anterior con el tercer metal alcalino. Bien, pará, Solo- vamos de a poquito. Vamos de a poquito. La primera me dijiste, el nitrógeno forma oxoaniones monovalentes. Monovalentes. Sí, ¿qué te pide de eso? La fórmula del oxoanión que posea geometría triangular. Bien, ¿y qué más? La estructura de Lewis del oxoanión cuyo ángulo de enlace sea menor que 120. Ah, bueno, está, pará, ahí, paramos un poquito ahí. Dale. Entonces, oxoaniones. Este yo lo pude hacer, pero cuando fui a verlo está todo mal lo que había hecho. Bueno, lo vemos, espera un poquito. A ver, nosotros vimos en la última clase, la anterior clase, que los oxoácidos pueden estar con número de oxidación más 5, más 3. Si a vos te dicen el oxoanión, vos lo que tenés que hacer es separar el hidrógeno del nitrógeno y oxígeno, y acá vas a obtener el oxoanión. Esto es el oxoanión. 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 ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener uno que sea nitrógeno, oxígeno, 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 con carga negativa. Acordate que el hidrógeno tiene carga positiva porque es número de oxidación más 1. ¿Sí? ¿Y qué te pasa acá? Acá vas a tener una covalente. A ver, este hidrógeno va a compartir un electrón con el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a quedar con 6 electrones. Con 7. Va a armar una covalente simple con el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A, pero ya compartió 6, le falta un covalente doble acá. Y acá vas a tener dativa. Ahí vas a tener una dativa. Entonces, para TREPEP, vos lo que vas a tener es oxígeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple con el oxígeno. Y todo esto va a tener carga negativa. ¿Sí? Ahí tenés tres pares de electrones compartidos. Compartidos. Por lo tanto, tu geometría, la geometría, va a ser triangular plana. Claro. ¿Sí? Bien. O sea que el que tiene geometría triangular plana es el ion. Esto dijimos que se llama nitrato 5 de hidrógeno o ácido nítrico. Esto recibe el nombre de ion nitrato 5. O Esto ion... me vas a querer matar. Este no ¿Qué era el pasó? ejercicio. Este no era el ejercicio, me vas a querer matar. No te escuché, discúlpame. Me vas a querer matar, este no era el ejercicio. Ah, bueno, no importa. Pero bueno, sirve para preguntar. Dale. Sí, a ver, y discúlpame, ¿y cuál va a tener menor ángulo de 120 grados? El otro. ¿Por qué? Porque el otro va a tener un par de electrones que no se comparten, va a tener una covalente simple, una covalente doble, ahí vas a tener oxígeno. Como tenés un par de electrones no compartidos y dos pares de electrones compartidos, vas a tener geometría electrónica y geometría iónica. Entonces, este va a tener un ángulo menor a 120.
¿Está? ¿Se entiende por lo menos? Perfecto. Bien, decime, ¿cuál es el ejercicio? A ver. Acá está. Un átomo del elemento fósforo forma con átomos del elemento oxígeno un anión trivalente, Ahí cuyo átomo está. central, cuyo átomo central no posee pares de electrones libres. Bien. Pará. Acá, un ¿Viste? segundo. ¿Viste? Escúchame. ¿Viste que hoy yo les dije? Acá, Yo les este dije. tampoco es. Acá no encuentro ese ejercicio de mierda. Acá está, listo, acá yo lo encontré. A ver, decime. Te A escucho. ver, si no me equivoco, es este. Dadas las fórmulas de los siguientes iones, Dale. nitrógeno, oxígeno 3 con carga negativa, Sí. selenio, oxígeno 3 con 2 cargas negativas, bromo, Sí. oxígeno 4 con carga negativa. Sí. Bueno, entonces esas tres sustancias si te piden. Escriban la estructura de Lewis del que posee geometría tetraédrica. Indiquen en cuáles dos el ángulo de enlace es mayor. Indiquen el anión que posee geometría piramidal y justifiquen su respuesta en base a los postulados de Trepeva. Bien, bueno. Fíjate que ya hice el primero. Acá tenés el primero. Claro. Este es el primero. Y dijimos que es triangular plana. Por lo tanto, el ángulo de enlace es 120 grados. ¿Sí? Bien. Luego, acá no te va a quedar otra, obviamente con la experiencia, yo te puedo decir cuál es el que tiene tetraédrica, pero Sí, por el bromuro. como son ustedes los que van a rendir, mi experiencia indica que tienen que hacer la estructura de Lewis de los tres iones. Por eso ya te dije, el primero ya lo tenés. Vamos al segundo, vamos al Pero el otro selenio. no puede ser tetraédrica porque... Ah, no dije nada. No, por eso te digo, no te apures. No te apures. Acá el secreto está en no apurarse, porque donde te apuraste, metiste la gamba. Acá la cosa es, tenés el selenio en el centro, los tres oxígenos que lo rodean, esto tiene dos cargas negativas, y recordá que esas dos cargas negativas te están indicando que tenés un electrón más en dos oxígenos diferentes. Por lo tanto, esos dos oxígenos Valente simple. van a tener 7 electrones y van a compartir un par de electrones con el selenio. ¿Sí? Ahí las tenés. Luego, el selenio está en el grupo 6A, de los cuales ya dibujaste 2. Te están faltando 4 electrones. Y ahí ya llegó a 8. Por lo tanto, esta va a ser una dativa. Esto sería la fórmula borrador. Recordá que si te piden la estructura de Lewis, vos no tenés que poner las redondelitos estos. Tenés que poner los pares de electrones nada más, ¿sí? Bien. Si vas a Trepep, vos vas a tener el selenio con un par de electrones sin compartir y 3 pares de electrones compartidos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un par de electrones sin compartir Y 3 compartidos. y 3 pares compartidos. Por lo tanto, tenés 4 pares de electrones totales. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener electrónica y vas a tener iónica. ¿Sí? Vas a tener electrónica y vas a tener iónica. Entonces, la electrónica va a ser tetraédrica. Electrónica va a ser tetraédrica. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar con los 4 pares de electrones compartidos.
tetraédrica. Y recordad que si tenés un par o dos pares de electrones y tenés electrónica, la electrónica para lo único que sirve es para sacar el ángulo. Que al tener un par de electrones sin compartir, vas a tener un ángulo menor a 109,5 grados. Eso de la electrónica solo sirve para el ángulo, ¿cómo es eso? Para el ángulo nada más. No sirve para otra cosa, porque a vos lo que te piden es decime la geometría que tiene el ion. Y la geometría del ion no es la electrónica, es la geometría del ion. Entonces, la geometría del ion la vas a sacar con los tres pares de electrones compartidos. Esta va a ser la de la geometría del ion. Geometría del ion. La geometría del ion, al tener un par de electrones sin compartir y tres pares de electrones compartidos, es piramidal. Piramidal. ¿La puedes dibujar, por favor, Néstor? Sí, ¿cómo no? Triangular. Piramidal triangular, el ángulo de enlace es menor a 109,5. Entonces, la tetraédrica sería el selenio en el centro, oxígeno, 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 y hacia atrás el oxígeno, y el par de electrones hacia arriba. Recordando que esto tiene dos cargas negativas. Claro. La iónica, la del ion, es el selenio, el par de electrones ahí arriba sin ninguna unión, oxígeno, oxígeno y oxígeno, y esto con dos cargas negativas. Y eso se llama piramidal. Esa es la piramidal, exactamente, tal cual. ¿Sí? Y por último, entonces tenemos, hasta ahora que este de acá tiene 120 grados. 120 grados. Este tiene menor a 109,5 grados. Me está faltando bromo oxígeno 4. Bromo oxígeno 4. Bromo, oxígeno, 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 oxígeno. Recuerden que esto tiene carga negativa, por lo tanto va a haber un oxígeno que tiene un par de electrones, un electrón más. Quiere decir que este oxígeno va a formar una unión covalente simple con el bromo. El bromo está en el grupo 7A, ya completó su octeto. Por lo tanto, va a formar dativas con todos los otros oxígenos. Para 3P, lo que vamos a tener es... para 3P, lo que vamos a tener entonces es el bromo y 4 pares de electrones compartidos. El bromo y 4 pares de electrones compartidos. Cuatro pares de electrones compartidos. 4 pares de electrones compartidos. Por lo tanto, no va a haber electrónica. Va a haber una geometría del ion directamente. Tetraédrica. Tetraédrica, exactamente. Entonces, vamos a tener una geometría del ion, geometría del ion, ¿sí? Que va a ser tetraédrica. Sería el bromo en el centro, hacia arriba el oxígeno, oxígeno, oxígeno hacia adelante, abajo, y esta hacia abajo, hacia atrás. Carga negativa. El ángulo de enlace, claro, 109,5 grados. Por lo tanto, y ahí está resuelto. Entonces, sugerencia que les doy es este tipo de ejercicio por una cuestión de
práctica, ¿sí? Que no tienen, porque necesitan mucha práctica para esto, mucha práctica, hacer varios ejercicios, llega un momento que lo mirás y decís, no, esto tiene 3 pares de electrones compartidos, uno sin compartir, es tetraédrica, piramidal, triangular, o sea, uno lo mira y ya lo sabés. Pero como sugerencia para ustedes, hagan todas las estructuras que tengan que hacer, ¿para qué? Para poder decir, ¿cuál tiene tetraédrica? Tetraédrica, bromo, oxígeno 4 negativo. ¿Cuál tiene ángulo mayor? Nitrógeno, oxígeno 3 negativo. ¿Cuál tiene piramidal? Selenio, oxígeno 3 con 2 cargas negativas. O sea, tenés que morir sí o sí, fíjate que para cada uno tenés una respuesta diferente. Por lo tanto, tenés que morir analizando cada cosa. Es así la historia con esto. Néstor, ¿Se entiende? otra pregunta. ¿Qué significa que un enlace sea polar? Porque veo que hay sustancias que tienen enlace polar y enlaces no polares, no sé qué es. Sí, mirá, tenés enlace polar. Un enlace polar puede ser el siguiente. Hidrógeno y flúor. Esa unión. La diferencia de electronegatividad va a ser 2,1. Por lo tanto, vas a tener que el momento dipolar va hacia el flúor. Por lo tanto, esto es un enlace polar. Claro. ¿Por qué? Porque si hacemos el par de electrones, al tener mayor electronegatividad el flúor, vos vas a tener el par de electrones que se comparte más del flúor que del hidrógeno. Eso es un enlace polar. Un enlace no polar sería, por ejemplo, el hidrógeno 2, donde vas a tener hidrógeno con un par de electrones compartidos y la diferencia de electronegatividad te va a dar igual a 0. Quiere decir ¿Pero puede ser que una molécula apolar tenga un enlace polar? Una molécula apolar Con un enlace tenga un polar. enlace polar. Puede ser, sí. Por ejemplo, lo que pasa es que una molécula apolar es apolar en totalidad, ¿sí? Que va a estar formada seguramente por enlaces polares, como por ejemplo, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Vos vas a tener una polaridad de enlace que va a ir del carbono al hidrógeno, una polaridad de enlace que va a ir del carbono al hidrógeno, una polaridad que va a ir del carbono al hidrógeno, una polaridad que va a ir del carbono al hidrógeno. Perfecto. Pero en total, la polaridad total vale 0, Claro. por lo tanto es apolar, ¿sí? Entiendo. Y si te lo preguntan, y le vuelvo a decir lo que te había comentado la otra vez y que lo comenté en clase, que si uno esto tiene 4 pares de electrones compartidos, por lo tanto la molécula es tetraédrica, ¿sí? Es tetraédrica. Quiere decir que vos vas a tener un momento dipolar que va a ir hacia arriba, y estos 3 van a tener un momento dipolar que va hacia abajo, ¿sí? Como en la estructura tengo hidrógeno hacia arriba y los 3 hidrógenos que están abajo son hidrógenos, el momento dipolar de arriba es igual al momento dipolar de abajo, por lo tanto el momento dipolar total es igual a 0. Porque te pueden llegar a preguntar, justificame por 3P por qué esa molécula es no polar, y vas a tener que justificarlo así. Claro. ¿Entiendes? Entiendo. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Algo sí, muy corto es. Decime, dale. Yo tengo anotados los nombres de cada geometría menos la geometría electrónica y molecular del que tiene 2 pares de electrones compartidos y 2 pares de electrones no compartidos. O sea, las El tengo anotadas, agua. pero no tengo los nombres. El agua. Y ya tampoco te los dije. ángulos. El agua. Bien. El agua. El agua vos tenés oxígeno. 2 pares de electrones Claro, esa. y 2 pares de electrones. Es Esta es tetraédrica. electrónica.
Claro. electrónica, tetraédrica, tetraédrica, tetraédrica. Ángulo de enlace menor a 109,5 grados. Si vos tapás eso, te queda un ángulo. Por lo tanto, tenés oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, el par de electrones y el par de electrones. La molecular va a ser Angular. angular, ángulo menor a 109,5 grados. Eso es todo por hoy, Néstor. Muchísimas gracias. Che, en serio. ¿Listo? Bueno, jóvenes, Mil gracias, Néstor. Cualquier duda que tengan sobre algún ejercicio, mándenme un mail. A mí no me molesta, me mandan un mail, yo lo recibo al momento y les soluciono en el momento la duda. ¿Se entiende? Así, así lo pueden salvarlo a esto. Chicos, Mil gracias, Néstor. nos vemos pronto. Un beso grande. Chau, chau. Un gran abrazo. Chao, Néstor. Saludos. Mil gracias. Chau, chau.